Una película, un clip, una publicidad, un libro, un dato, una parte dentro del todo con relatos poco conocidos. En Funky Business armamos y desarmamos historias en corte y confección. Bueno, hablamos antes de música y teatralidad porque el cine de 1922 era más teatral que si se quiere cinematográfico, que era casi teatro filmado, básicamente. Sí. Sí. Pero era cine en ese momento, claro. Era el cine. Tal cual. Sí, sí. Era fílmico, digamos. Claro, pero narrativamente hablando era más parecido al teatro. Más parecido a un teatro filmado. Claro. Tal cual. ¿Quiere ayudarme en la introducción del próximo tema, estimada Viviana? Sí. Dígame. Bueno, justamente hablábamos de una historia oscura, ¿no? De la musicalidad, y para eso mismo vamos a conversar con alguien que está muy vinculado al sector del teatro, una persona que además tiene una carrera muy extensa como directora de orquesta, como directora de orquesta, que es algo totalmente novedoso en Argentina. De hecho, fue la primera mujer que se recibió como directora de orquesta en Argentina. Interesante. Perdón, la literal mujer orquesta. Es la literal mujer orquesta. Literal. Muy bien. Y la excusa para conversar con esta literal mujer orquesta no es que además de tener su propia compañía que se llama Música en Escena, también mañana se estrena en Buenos Aires, en el Teatro Avenida, una ópera que es Lucía y la Mermor, que es una ópera representante del bel canto italiano, de Donizetti, y para hablar de esto, de lo que significa montar una ópera en Buenos Aires en el año 2026, además una ópera que es de 1819, ¿no? Bueno, vamos a conversar con ella, no solamente de esto, por supuesto lo vamos a pasear por todos los temas que se nos ocurran, porque la historia es muy linda, muy larga y muy rica. Silvana, muy buenas tardes. Vivi, Cari y Leandro, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien. De 1 a 10, ¿cuántos nervios tenés por el estreno de mañana? Donde uno es poco y 10 es mucho. No suelo ponerme nerviosa, no, porque si que conduce se pone nervioso estamos en un problema. De repente, ¿sabes qué? Por ejemplo, si yo soy pianista, si tengo que tocar, sí me pongo muy nerviosa. Ok. Dirigir, no, es algo en lo que me siento que como pez en el agua, como se diría. Okay. Bueno, estás de espaldas al público, por ejemplo. Algo que no es habitual. Poco decir. No lo había pensado de esa manera, es cierto. No los tenés adelante de tus ojitos. No tenés motivo para ponerte nervioso, para verlos, sí, por ejemplo. Bueno. Bueno, tal vez te gusta mirar al público, eso. No sé bien cómo te llevas con cómo está esa relación, ¿no? Mira, cuando vos conducís un proyecto muy grande como es una ópera, nosotros mañana vamos a tener en acción unas 65 personas. Entonces, hay como muchos parámetros, o sea, hay muchas cosas que tienen que funcionar como un mecanismo de relojería y ese mecanismo requiere de que todos estemos atentos a lo que cada uno tiene que hacer, porque de lo que cada uno hace depende lo que hace el otro. Entonces, eso implica un trabajo colectivo. Viste que yo recién te decía, bueno, yo sí tengo que tocar, sí me pongo muy nerviosa. Claro. Cuando tengo que dirigir, no, porque es un trabajo colectivo. Entonces, yo no soy la única. Estoy con 65 más. Está bien, a mí me toca conducir al grupo, pero no estoy sola. Estoy en cooperativismo con 65 personas más que interactuamos todo el tiempo, que compartimos todo el tiempo y que nos apoyamos todo el tiempo, cada uno desde el lugar que le corresponde, sea que te tocó ser maquilladora o vestuarista, claro, o que tocó tocar el violín o que, como en mi caso, te toca dirigir. Claro. Entonces, ese estar todos juntos es lo que me parece que modifica esta sensación de nervios que de repente no me ocurre. ¿Qué pasa? Y antes de empezar a hablar específicamente del tema de lo que van a ver mañana quienes vayan o las personas que ya tengan su entrada y estén esperando, ¿cómo se te surgió la idea de el sentimiento, vocación, las ¿no? ganas de ser directora de orquesta?
¿Cuándo? Yo siempre lo cuento y es como risueño, porque es un poco una historia muy adolescente que después se transformó en algo que forma parte real de mi vida de manera inseparable. Cuando yo tenía, no me acuerdo si 16 años creo, fui con mi mamá al Teatro Colón a ver a Ricardo Muti, que vino a dirigir unas sinfonías de Beethoven. Y yo, como siempre digo, yo lo vi a Muti y me enamoré de Ricardo Muti. Me enamoré de eso que él hacía. Yo dije, wow, yo quiero hacer lo que hace este señor. ¿Pero vos tocabas algún instrumento o algo en ese momento? Yo tenía un piano en mi casa, iba a una profesora en el barrio, como eran mis épocas, donde aprendí un poco de guitarra, un poco de piano. Había música en mi casa. Igual, digamos, cuando fui con mi mamá a ver al Colón no es porque nosotros fuéramos habitués del Teatro Colón. Mi mamá había tenido la inquietud, se ve que mi mamá también lo había visto a Muti y se había enamorado de Muti. Claro. Madre e hija. Claro. Pero no te había dicho nada. Te había dicho, no, vamos a ir a ver algo. Vamos a ver esto. Y vamos a ver a este director, que lo habíamos visto. Vos sabés que yo recuerdo, el primer contacto fue a través de Canal 7, una transmisión que se hizo de un Requiem de Mozart en el Vaticano que dirigía él. Bueno, poco tiempo después él vino a Buenos Aires y fuimos con mi mamá a verlo. Y yo quedé prendada de esa cosa mágica que ocurría con la música y con lo que este señor hacía. Entonces, si bien tenía pensado hacer otra carrera, estaba lista para estudiar letras, le digo a mi mamá, yo no quiero estudiar letras, quiero estudiar música. Y bueno, y me preparé, en esa época había examen de ingreso para el conservatorio, y me preparé con una profesora, la misma profesora del barrio con la que yo iba a estudiar, me preparó para ingresar al conservatorio, y ahí, bueno, hice los 7, en aquella época vos hacías un tramo que era para todo el mundo igual, con un instrumento que eran 7 niveles, 7 años. Y después elegías tu especialidad, y tu especialidad podía ser dirección de orquesta, dirección de coros, composición. Y yo, bueno, elegí dirección de orquesta y aquí estamos. Ah, muy bien. Pero claro, en ese momento, chiquita. cuando vos, digamos, elegiste esa especialidad, ¿fue algo como natural o le levantaste la ceja a alguno que te estaba mirando y decía, vas a hacer dirección de orquesta? Como que no, en tu casa, ¿qué te dijeron? Porque, digo, no era común, ¿no? No se veían, siguen sin verse muchas mujeres en el ámbito. Tampoco se veía común que vos estudiaras música, porque lo que yo sí recuerdo es que, por ejemplo, cuando yo estaba en el primer año del conservatorio, había terminado el secundario, tenía amigas o primas, y entonces una estudiaba medicina, la otra abogacía, ¿y vos qué estudiás? Y yo estudio música, y entonces todos me miraban y me decían, ¿y qué más? ¿Cómo y qué más? Esto ¿Y de es qué un vas a montón, vivir? Te decían, claro. Claro, ya es una barbaridad. Hay que dedicarle un montón de tiempo. Claro. Entonces había así como una mirada un poco peyorativa sobre lo que implica una carrera artística, pero una carrera artística es muy rigurosa, requiere de mucha constancia, de muchas horas de estudio y de mucho rigor. Eso opuesto a lo que la gente piensa, que el artista es libre. No, el artista es una persona sumamente organizada, que se levanta muy temprano, que estudia mucho. Sí, que practica un montón. Sí. Exactamente, es un trabajo muy riguroso. Silvana, te voy a preguntar desde la ignorancia. ¿Hay algún instrumento que es más difícil de dirigir que otros? Bueno, las cuerdas siempre necesitas. Yo en mi orquesta tengo un excelente concertino. El concertino es el primer violín, el que está sentado al lado del director, que ese es con el que vos te miras, digamos, todo lo que necesitas. Claro, Es mi interlocutor. Claro. Yo estudié violín porque la carrera de dirección de orquesta te impone un año de cada instrumento. Ahora, está estudiar un año el violín no te alcanza para indicarle a los violinistas cómo pasar el arco. Entonces, en general, salvo que yo estudié piano, salvo que si yo hubiera estudiado violín, no me estaría pasando eso. Pero en general lo que haces es, le pedís a tu concertino qué es lo que vos querés y él te lo traduce y le dice a los instrumentistas, pasamos el arco así, pasamos el arco asá, o
de repente antes de iniciar, cuando se están armando las partes que cada músico tiene en su atril se llaman partichelas. Y en general uno las revisa, las mira antes y entonces marca ahí arcos y cosas. Entonces ahí también le consulto, bueno, ¿te parece para esto, este arco? Entonces, sí, tener un buen concertino es... Claro, te ayuda un montón. Es muchísimo. Mi concertino es mi mano derecha dentro de la orquesta. En realidad lo tengo a la izquierda, pero bueno, sí, pero... es la persona que me asiste de una manera muy importante. ¿Y el concertino también estudia para ser directora de orquesta siempre o puede no ser futuro director? No necesariamente. Sí tiene que ser un instrumentista que sepa tocar en orquesta. Estudiar un instrumento no implica que sabes tocar dentro de una orquesta. El concertino en general tiene que ser una persona altamente preparada en cómo trabajar dentro de una orquesta. Claro, un ensamble, claro. Y otra pregunta tengo. Yo también. ¿Cuál fue la primera ópera que dirigiste o la primera obra de estas características así tan, digamos, demandantes que enfrentaste? Mira, yo cuando egresé de la carrera de dirección de orquesta, porque hay algo que vos dijiste que me parece que aquí viene la confusión. Yo no soy la primera mujer que egresó como directora. Sí soy la primera mujer que egresó dirigiendo ópera. Bien. Y la primera ópera que yo dirigí fue cuando me recibí en el Conservatorio Manuel de Falla, que dirigí Dido y Eneas de Parcel. Y esa fue mi primera experiencia dirigiendo ópera. Y sobre la dificultad, dale, Vivian. No, ¿y por qué elegiste ópera justamente, no? Porque hay para dirigir también filarmónica, o sea, orquesta. Porque se había enamorado de... Porque claro, vos querías estar no. Eso ahí. no lo elegí yo, eso lo eligió mi maestro. Mira, vos sabés que en ese momento el conservatorio estaba pasando una situación muy compleja. Y había como mucha necesidad de mostrar que el conservatorio era una institución. Esto fue en el año 2002. Era un tiempo complejo. El país estaba muy difícil. Claro. Entonces había habido una jubilación masiva de docentes, no se reponían las cátedras y había como una necesidad muy grande de mostrar que el conservatorio no era un lugar improductivo, que era un lugar donde se trabajaba con seriedad y se podía producir con seriedad. Entonces me parece que muy atinadamente en ese momento el maestro con el que yo cursaba decidió que quienes egresábamos ese año lo hiciéramos dirigiendo ópera y eso implicó un trabajo interdisciplinario porque esa ópera fue cantada por alumnos de canto del conservatorio, la orquesta estaba integrada por alumnos de las diferentes cátedras del conservatorio y yo en ese momento egresé junto con otra compañera y ambas dirigimos cada una función de esta ópera y tuvo que ver la elección de qué íbamos a hacer tuvo que ver con esa circunstancia política particular, nada. Y sobre la dificultad de los instrumentos pasamos a la dificultad de los directores, o sea, de los directores no, de los compositores. Donizetti está en el top 10 de los más difíciles, de los menos difíciles, de los más amigables. ¿Cómo lo ubicamos a Donizetti? Mira, cada compositor tiene su estilo, su estética, y eso implica un requerimiento técnico diferente. Todo lo que es bel canto tiene una particularidad. Suena fácil, es muy difícil. Por ejemplo, Beethoven es un compositor que te luce, porque todo suena rimbombante, porque es muy todo difícil. Suena, sí, claro, así, todo suena enorme. Y por ahí no es un compositor difícil de dirigir, pero en ese punto es como más gratificante. Bach, Mozart, el bel canto, son esas cosas que son como un cristalito, parecen sumamente sencillas y esa sencillez es muy trabajosa de conseguir. Entonces, bueno, cada uno, lo que un director sí tiene que saber es cómo va a abordar cada estilo, ¿no es cierto? No es lo mismo ensayar Beethoven que ensayar bel canto o que ensayar música contemporánea. Son dificultades diversas. ¿Cuántas funciones van a tener, Silvana?
Vamos a tener 2 funciones en el Teatro Avenida, 22 y 28 de agosto a las 20 horas. Uh-huh. ¿Y por qué elegiste, digamos, esta obra en este momento? ¿Tenías ganas? ¿Es uno, digamos, de tus favoritos? Mira, yo tenía ganas de dirigir algo de bel canto. Había hecho hace un par de años Norma de Bellini. Y es como que las cosas se fueron dando de esta manera. O sea, yo el año pasado estaba haciendo 2 cosas. Estaba eligiendo teatro y estaba eligiendo repertorio para este año. Y yo hace bastante tiempo que tenía ganas del Teatro Avenida. Así que cuando me puse en contacto con Adrián Maldonado, que es el director del teatro, obviamente el teatro ya tenía otras compañías que hace muchos años que están dentro de la programación del teatro y esas compañías tenían prioridad. Entonces él me dio un espacio y me pasó todos los títulos que las otras compañías ya habían elegido. Entonces tuviste que hacer como una especie de, bueno, a ver, ¿qué meto yo? Exactamente. Claro. Y entonces cuando yo miré la programación del Teatro Avenida, lo llamé y le dije, no tenés bel canto en tu programación de este año. Entonces yo te ofrezco hacer Lucia de Lammermoor, que era un título que yo tenía en mente hacía mucho tiempo. Uh-huh. O sea que hubo un match, hay una coincidencia entre un hueco que había que llenar y vos esas ganas de hacer esa ópera. Hermoso. Sí, exactamente. Sí, se dio de esa manera. ¿Y qué, digamos, va a tener de distinto esta digamos, puesta de otras en cómo la trajiste al 2026? Claro. Como para la gente que vaya a ir. ¿Qué se va a encontrar? Mira, ayer tuvimos un ensayo general al cual concurrieron estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires. Uh-huh. Y ese fue como nuestro primer testeo de a ver qué pasa con esta apuesta de Lucia de Lammermoor. ¿Por qué? Porque es una apuesta que toma como centralidad la violencia que se ejerce sobre Lucia, que es el personaje central. O sea, Lucia es parte de una guerra de familias. Esto es un Romeo y Julieta en Escocia, ¿no es cierto? 2 familias enfrentadas por cuestiones políticas, los jacobinos y los defensores de la corona inglesa. ¿Qué va a pasar? Que Lucia se enamora de el muchacho que es nunca va a salir bien. El archienemigo de su familia. Uh-huh. Bueno, en este contexto, por cuestiones políticas, él tiene que abandonarla por un tiempo, y en ese por un tiempo, que son como 2 años, su hermano ejerce una presión brutal sobre ella. O sea, ¿hay maltrato físico? Sí. Hay maltrato psicológico, muchísimo más. Y hay este entender en esa época que las mujeres no decidían, ¿sí? Que las mujeres eran moneda de cambio. Y que Lucia existió de verdad, es un personaje real de la historia escocesa. Walter Scott toma esta historia y la vuelve una novela que se llama La novia de Lammermoor, y luego Donizetti va a tomar la novela de Walter Scott y la va a transformar en ópera. Claro. Y hay esta idea de que las mujeres solo están para satisfacer las necesidades de los hombres, claro. Uh-huh. sean sus padres, su hermano o su amante, no importa. Y hay siempre en nuestra compañía esta idea de tomar historias de mujeres, y estas cosas ocurren hoy en día. Parece increíble, o depende el ámbito en el que te toque vivir. Hay muchas mujeres en la actualidad que no pueden decidir. Uh-huh. ¿Sí? Total. Entonces, a mí me parece relevante. El arte tiene que tener una lectura actual. Si no tiene una lectura actual, claro, un arraigo en la sociedad, claro. Porque la función del arte es movilizar, es llamar a pensar. Bueno, el público se va a encontrar con una Lucia muy fuerte, una Lucia que va a luchar hasta el final por defender el respeto por su deseo. Uh-huh. Pero bueno, hay un momento en el que no va a poder más y ahí se desata una verdadera tragedia. Claro. Sí, Silvana, hay tendencia en cada vez más en poner subtítulos en las óperas, ¿no? De que las canciones
¿Cómo va a ser la apuesta de ustedes? Estoy terminando de Casi transmisión de pensamiento. Está corrigiendo. Estamos corrigiendo, sí. Ayer en Muy nuestro bien. ensayo general hubo cosas que no funcionaron y acá estamos corrigiendo el sopratitulado. Bueno, Sí, es Hermoso. indispensable. Claro, es indispensable. felicitaciones Hoy por en eso día también. es inimaginable. en esta época, Porque ¿no? bueno, porque el sopratitulado le permite al que Obvio. nunca vio ópera ir y Claro, como y al cine, entender. Sí, que entender disfrute qué más está todo. pasando. Sí. Que disfrute todo. Claro, imagínate que vas al cine a ver Obvio. una película en Igual. ruso. Es igual. Sí, No claro. entendés no hay nada, manera, te sí. perdiste 3/4 de, No, de lo que hace pasa. más Bueno, masivo. esto es Celebro lo mismo. esa decisión también. Así que nada. Muy Sí, lindo. así que los que no son habitué de la ópera, ninguna reserva, pueden venir que hay sopratitulado y van a disfrutarla a un montón. entender todo lo que pasa. Gracias, Silvana, nada, por desasnarnos, por meternos en este mundo tan maravilloso. Yo he ido a ver óperas en Y la mucha avenida. merde Sí, para... mucha más mañana. Mañana, justamente. mañana, sí, Bueno, sí. muchas gracias, gracias por este espacio y los esperamos. Te puedo hacer un leve avisito. Los que supuesto. quieren conseguir las entradas en Ticketek Ujú. o en la boletería del teatro un ratito antes, y también se pueden conectar con nuestras redes sociales, que es Música en Escena, tanto en Instagram como en Facebook. Ok, te agradecemos mucho Hermoso. una vez más, Silvana, A por esta ustedes. conexión. Muchas gracias. Buen fin de semana y mañana. Tal Bueno, cual. ahí está. Chau, chau. Teatro Avenida, que hay en Avenida de Mayo, a pocas cuadras de 9 de julio. La van a encontrar Sí, enseguida. So Blue Glass. Sí, que Avenida de Mayo es. Es el único teatro de avenida, es el que está ahí en Avenida de Mayo. Avenida de Mayo. Bueno, no Al se llama 1200, Avenida. 1240 más o menos. Mi- Ah, mirá, qué precisión. Yo no me acuerdo de la altura. Los veo Suiza. en el próximo coso porque... Se tiene que ir, me- se me tiene